Bueno, buenas tardes. Si os parece, empezamos ya. Bueno, lo primero es agradecer la presencia de Francisco Pérez, que es el experto nombrado por la Comunidad Valenciana, por el Gobierno valenciano, para que, junto con la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica, defendiera los intereses de nuestra comunidad. Sé que han hecho un trabajo importante. Ahora estamos a las expensas de la segunda fase, que es ya ponernos a discutir y ver si somos capaces de alcanzar acuerdos, pero los diagnósticos yo creo que están claramente definidos. Bien, todos sabéis que tenemos un problema gravísimo de financiación, inversiones y deuda en nuestra comunidad valenciana, que eso representa para nosotros un lastre en nuestras posibilidades de crecimiento futuro. En el caso que nos afecta a nosotros como trabajadores y trabajadoras, pues la posibilidad de tener empresas punteras con alto valor añadido, capaces de pagar buenos salarios o con los que disputar el beneficio y en el futuro pues tener buenas pensiones, de que tiene una enorme trascendencia para el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas valencianas y desde luego para los trabajadores y las trabajadoras. El primer problema que nos enfrentamos para la movilización del día 18 de noviembre, es decir, el próximo sábado a las 6 de la tarde, es que por razones históricas la percepción que los valencianos y las valencianas, pero el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas españolas tienen de esta comunidad es que es una comunidad próspera. Yo creo que tiene mucho que ver probablemente con la Segunda República, la Guerra Civil y la condición de retaguardia que tiene Valencia, donde no se viven las carencias, las necesidades y la pobreza que vivía el resto del país, y por tanto se acuña la idea de que esta es una comunidad autónoma rica y que por tanto este es el Levante feliz. Y es verdad que nuestra comunidad tiene enormes posibilidades para crecer y para ser puntera y para estar entre las primeras regiones de Europa, pero no es menos cierto que si es tratada injustamente desde el punto de vista de la financiación y las inversiones, pues nuestras posibilidades de serlo disminuyen notablemente. Por tanto, el primer obstáculo al que tenemos que enfrentarnos es convencer a los ciudadanos y a las ciudadanas de que nuestra realidad es una realidad muy distinta de la que nuestras conciencias han ido adquiriendo, las nuestras y las del resto de los españoles y españolas. Porque si no llegamos a conocer nuestra realidad, difícilmente nos indignaremos con el trato que recibimos. Y para que la movilización sea masiva y para que esto se resuelva, es imprescindible que los valencianos y las valencianas conozcan su realidad y digan hasta aquí hemos llegado, se indignen frente a una situación que no tiene ninguna razón de ser y por tanto se movilicen para ayudar a nuestros representantes políticos a dar la batalla y conseguir lo que necesitamos, merecemos y es de justicia obtener. Francisco Pérez tiene un currículum académico extraordinario, es el que más sabe de esto, es catedrático por la Universidad de Valencia y me lo he traído, pero no creo que merezca la pena ni siquiera relatarlo. Es un monstruo en el mejor sentido de la palabra y es una suerte que venga para contarnos cómo ha vivido todo este proceso, cuál es la realidad de nuestra situación en financiación e inversiones, cuál es en alguna medida el origen de esa abultada deuda y qué soluciones desde el Gobierno valenciano se plantean para esa solución. Así que sin nada más, y reiterando de nuevo las gracias, le cedo la palabra. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema para mí tan importante para los valencianos, como es el de la financiación, y compartir este rato con todos vosotros, ahora en la exposición y después en las preguntas, el debate que queráis que hagamos. El problema, no sé, pero si hablo sin micro no sé bien. Digo por no estar pendiente del micro. Pero bueno, yo este asunto es muy importante porque además forma parte de un problema en la última década más general, ¿no? Son las dificultades por las que ha atravesado el estado de las autonomías en su funcionamiento y al mismo tiempo el estado de bienestar en su funcionamiento. La conferencia de presidentes de enero de 2017 puso encima de la mesa estas dos caras de la moneda y las vinculó desde mi punto de vista acertadamente, porque los problemas de financiación del estado de las autonomías tienen muchísimo que ver con los problemas de sostenibilidad del estado de bienestar. En España, en el periodo que va desde que se aprobó el actual modelo de financiación en el año 2009
que coincide con la manifestación del impacto más severo de la crisis económica en España. Si uno contempla el estado de las autonomías en ese periodo, se observan un conjunto de rasgos que son el marco en el que se plantea el problema valenciano. Se había completado a principios del siglo XXI el proceso de descentralización de competencias que empezó en los años 80, ya tenían la educación, la sanidad y la gestión de los servicios de protección social en las comunidades autónomas en su totalidad. Ya se había revisado varias veces el modelo de financiación con el que se tenían que financiar las comunidades para prestar estos servicios, más otros también muy importantes, que son los que tienen que ver con el apoyo al desarrollo económico, las infraestructuras. Y en ese momento ya se observaba que entre las comunidades autónomas existían amplias diferencias de recursos por habitante, lo cual plantea una primera pregunta, y es que existiendo diferencias de financiación por habitante de más del 30% dentro de las comunidades de régimen común y de más del 50% si ponemos en la comparación a las forales, eso plantea una pregunta, y es si con esas diferencias de financiación es posible pensar que el acceso a los servicios públicos tan importantes como los que acabo de mencionar será en condiciones similares entre todos los territorios para los ciudadanos que viven en diferentes comunidades autónomas. Pero sobre este problema que ya existía, se superpuso otro, y es que con la llegada de la crisis económica en España significa muy pronto también una crisis fiscal, es decir, una crisis de los ingresos públicos. Aparece un déficit público enorme que afecta a todas las administraciones y también a las comunidades autónomas. Un déficit público que, para que nos hagamos una idea, llegó a representar, en esos años se financiaba con déficit el 25% del gasto público, y que evidentemente no era una situación sostenible, porque del déficit se deriva la deuda y de la acumulación de deuda se derivan los problemas para financiarla. Entonces, hay dos grandes problemas encima de la mesa en la actualidad, todos estos últimos años. Uno es el de la sostenibilidad del estado de bienestar, que depende de las comunidades autónomas. Es un problema para el conjunto de las comunidades, porque todas las comunidades se han endeudado en estos años. Y hay otro problema, que es el de la equidad en el reparto de los fondos entre las diferentes comunidades para garantizar un acceso en similares condiciones a servicios públicos que son fundamentales. Claro, en un estado descentralizado, como es el español en estos momentos, esta cuestión de la nivelación de los servicios entre los diferentes territorios es algo que puede ser un objetivo muy importante para unos y menos importante para otros. Esto hay que ser consciente. De hecho, esto plantea un problema, que es si la solidaridad entre los ciudadanos uno la considera que se produce a diferente nivel entre los de una misma comunidad o entre los de diferentes comunidades. Y eso, como luego comentaré, tiene que ver con el diseño de los modelos de financiación. Pero es sin duda un problema, porque las diferencias de renta entre las comunidades autónomas españolas son muy importantes. Y como son muy importantes, las diferencias de capacidad fiscal de los diferentes territorios son también muy importantes. Si cada comunidad dependiera solo de los ingresos fiscales que se generan en su territorio, las comunidades más ricas tendrían muchos más recursos a su disposición que las comunidades más pobres. Si el modelo de financiación no contempla como un objetivo específico la nivelación de los recursos, esta no se produce de forma natural, porque el punto de partida son unos niveles de desarrollo muy diferentes. Bien, ¿por qué el sistema de financiación de las comunidades presenta
estos problemas, estos dos problemas, de suficiencia y de equidad? Pues, bueno, los problemas de equidad vienen de muy antiguo, ¿no? Porque en realidad cuando se hizo la descentralización, cuando aparece el Estado de las Autonomías y comienza el proceso de transferencias a las comunidades en los años 80, se sigue un criterio que era razonable, pero que dio unos resultados que no eran buenos. El criterio era el siguiente: cuando se iba a hacer a una comunidad una transferencia, se hacía una valoración de los servicios que se iban a transferir y se le transfería a la comunidad lo que el Estado gastaba ahí. Con eso se podían seguir pagando a los funcionarios que pasaban a depender de la comunidad autónoma o el resto de los gastos. El criterio era, ¿por qué digo que el criterio era razonable? Se llamaba el criterio del coste efectivo de los servicios transferidos, ¿no? Era razonable porque era una forma de que la descentralización no implicara per se un mayor gasto, ¿no? Se daban los recursos que se gastaban, se pueden seguir gastando. Pero se partía de un supuesto, de una hipótesis, que era que el Estado centralizado actuaba por igual en todos los territorios y, por tanto, al descentralizarse, todas las comunidades iban a tener los mismos recursos. Pero cuando se empezó a disponer de información para hacer comparaciones, ya a mediados de los años 80, se comprobó que esto no era así. Que el Estado centralizado que había antes no tenía desplegados sus servicios con la misma intensidad, al mismo nivel en todas partes, y que había comunidades donde el despliegue de los servicios públicos era mayor que en otros. Y la Comunidad Valenciana se encontraba entre aquellas en las que el despliegue de los servicios educativos y sanitarios era más bajo. Después, por supuesto, desde entonces aquí los servicios públicos han mejorado mucho en todas partes, pero esta situación de partida se ha arrastrado hasta la actualidad, y esto es lo que llamamos el statu quo. El punto de partida no ha sido modificado ni siquiera cuando se han revisado en sucesivas ocasiones los modelos de financiación, ya conociendo esta circunstancia. Entonces, lo que esto ha significado es que han permanecido en el tiempo tratamientos diferenciales desde el punto de vista financiero entre las diferentes comunidades autónomas de dos tipos. En primer lugar, entre las comunidades de régimen común, entre los recursos de la que tiene menor financiación por habitante, que es la Comunidad Valenciana, y la media hay un 8%, pero entre la Comunidad Valenciana y Cantabria hay un 25%, más de un 25%. Esto es mucho dinero. Es decir, simplemente ese 8% por debajo de la media equivale a esos 1.300 millones de los que se ha hablado ya mucho. ¿Pero qué significa 1.300 millones? Bueno, 1.300 millones significa prácticamente el doble del presupuesto de la Generalitat para el conjunto de las universidades públicas valencianas. Por tanto, estamos hablando de volúmenes de financiación muy importantes, pero si nos comparáramos con Cantabria, la cifra se multiplicaría varias veces, y al lado de eso hay otra asimetría que hay que subrayar, porque además es una fuente de inestabilidad permanente desde mi punto de vista, de inestabilidad institucional, y en parte, en mi opinión, está relacionada con el problema de Cataluña, que es la asimetría entre las comunidades de régimen común y las comunidades forales. Las comunidades forales se les reconoce desde el principio una relación bilateral singular que nadie cuestiona. Entre los especialistas no se cuestiona la foralidad, pero sí se cuestiona el resultado financiero de la foralidad, es decir, el cupo. ¿Por qué es tan distinta la situación de las comunidades forales? Pues es porque son comunidades muy ricas, están muy por encima de la media renta per cápita, recaudan en consecuencia muchos impuestos, y lo que aportan a la solidaridad está limitado, y por un procedimiento de cálculo discutible, a una parte de las cargas generales del Estado en las que la solidaridad importante no está metida. Entonces, se consideran cargas generales del Estado, el servicio exterior, la defensa o las aportaciones al Fondo de Compensación Interterritorial, que tiene que ver con la solidaridad, pero el Fondo de Compensación Interterritorial
son en la actualidad 400 millones de euros. Una broma, ¿no? La solidaridad importante es la que tiene que permitir que la educación y la sanidad o la protección social se pueda prestar con estándares similares entre todas las comunidades. Así que Extremadura, o Andalucía, o la Comunidad Valenciana, que tiene un nivel de renta 11 puntos y pico por debajo de la media, y por tanto, como consecuencia de eso, son comunidades que tienen una capacidad de generar recursos fiscales menores, tengan por la solidaridad los ingresos suficientes como para prestarlos en similares condiciones. Entonces, ¿por qué estos problemas, por qué estas asimetrías no se han abordado? Bueno, se viene hablando de ellas desde hace décadas, ¿no? Pero cada vez que se revisa el modelo hay dos etapas. Hay una de análisis técnico y de diseño de cómo se puede organizar el reparto, el reconocimiento de las necesidades y el reparto de los recursos, y hay otra parte de un proceso político de negociación, y el resultado final es la suma de las dos cosas. Y en esa segunda etapa, la capacidad de defender la posición relativa de aquellas comunidades que están mejor tratadas ha sido siempre muy importante. La defensa del statu quo ha sido más eficaz que la capacidad de las comunidades que resultan peor tratadas por el sistema de corregir su situación. Y incluso en este terreno, en esta capacidad de revisar la situación, también ha habido comunidades con más capacidad de influencia que otras. Y la Comunidad Valenciana, desde luego, no ha tenido ninguna. Es importante, por ejemplo, decir que ha habido comunidades que en algún momento estaban ligeramente por encima de la media y en los cambios de modelo pues han quedado por debajo de la media, por ejemplo Andalucía. O comunidades que estaban bastante alejadas de la media y que están prácticamente en la media, por ejemplo Cataluña. O comunidades que estaban por debajo de la media y están claramente por encima de la media, como por ejemplo Baleares. Y otras comunidades que siempre han estado por debajo de la media, como Murcia o la Comunidad Valenciana. Y en esto, lo que más influye no es... Después las cosas a veces pueden ser pintadas con justificaciones técnicas de un tipo o de otro. Pero aquí hay un asunto muy importante, y es la capacidad de condicionar, de estar presentes, de influir en el proceso político que va desde que acaba la tarea de los expertos hasta que se llega a aprobar una ley, después de pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en una votación en el Parlamento. Entonces, ¿cuáles son las características de la última ley aprobada? Que es la de 2009. El modelo aprobado el Día de los Inocentes del año 2009, me parece una broma, pero así fue, ¿no? Con efectos el 1 de enero de 2009, ¿no? Lo comento porque, por ejemplo, si se aprobara ya entrados en 2018 el modelo de financiación, pues bueno, podría entrar en vigor el 1 de enero cuando se decidiera, ¿no? Bueno, ¿qué hizo el actual modelo? ¿Cómo se diseñó? Cuando uno lee la exposición de motivos de la ley, se encuentra con que había voluntad de solucionar los problemas que el anterior modelo presentaba. En primer lugar, se hablaba de una insuficiencia de recursos y, por tanto, de que el nuevo modelo sirviera para aportar más dinero, sobre todo en relación con la prestación de los servicios públicos fundamentales. Y, en segundo lugar, también se hablaba, por supuesto, de liberación, de equidad. Pero, ¿qué pasó al mismo tiempo que se aprobaba el modelo? Lo primero que pasó es que ya la crisis había llegado, ya había impactado sobre los ingresos públicos y no hubo un reconocimiento realista de esa situación. En realidad, eso se produce en un momento en el que el gobierno está apostando, lo recordaréis, está apostando a que la crisis sea algo intenso pero transitorio y que salgamos de ella rápidamente.
el resultado no fue ese, ¿no? Pero claro, los presupuestos del año 2009 y del año 2008 incluso habían sido presupuestos en buena medida mal estimados, y los cálculos de lo que iba a corresponder a las comunidades autónomas y esas mejoras de financiación que se iban a producir se hicieron en base a unos presupuestos que después no se confirmaron con la recaudación. Entonces, ¿qué pasó? Que esas declaraciones de que iban a mejorar los recursos, cuando pasó un año, 2 años, y hubo que liquidar el modelo, las comunidades reciben unos anticipos, y cuando ya se sabe efectivamente cuál ha sido la recaudación, entonces hay que ver si hay diferencias a favor o en contra, pues se encontraron con que tenían que devolver dinero. Es decir, las perspectivas de que iban a mejorar los recursos para atender los servicios del estado de bienestar no se vieron confirmadas. Al contrario, lo que sucedió es que las comunidades habían seguido una tendencia de gasto muy fuertemente expansiva durante los años de crecimiento, y se encontraron con que no solamente no había más recursos, sino que había menos, y su déficit creció de golpe. Y eso enfrentó a un problema que era el ajuste fiscal, porque además la situación general se complicó mucho, y las comunidades tuvieron que enfrentarse a una situación realmente más complicada que la propia Hacienda Central, porque la afirmación que se ha hecho con frecuencia de que el sector público intentaba proteger los servicios públicos esenciales ha sido cierta en la práctica de forma diferente en el ámbito de las administraciones centrales que en el ámbito de las comunidades autónomas. Las administraciones centrales en España, afortunadamente, en particular una parte de ellas de la que depende más el estado de bienestar que la seguridad social, entre que la evolución de las cotizaciones fue mejor que la de otros impuestos, la de otros ingresos públicos, y que además se había sido previsor y se dotó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones de las que se ha hecho uso, porque para eso estaba. Si hubiéramos tenido una hucha para otras cosas, también nos hubiera venido muy bien. El resultado fue que en España se evitó el drama que otros países, como por ejemplo Grecia, vivieron, de tener que ajustar las pensiones con el añadido a la tensión social que eso representó. Pero esa situación no pudo ser evitada en el caso de las comunidades autónomas. Sus ingresos cayeron, no había fondo de reserva para los servicios públicos fundamentales, y además las comunidades se encontraron con que no tenían capacidad de tomar decisiones sobre una parte muy importante de sus ingresos, que es la tributación indirecta, el IVA y los impuestos especiales. Se financian con ellos, pero no tienen capacidad de subirlos ni bajarlos, porque hay una restricción europea que prohíbe que esos impuestos sean fraccionados a escala regional, porque se quiere evitar los inconvenientes que eso significa, ¿no? Tener un IVA distinto aquí o en Castilla-La Mancha, y que eso influya en decisiones de productores o de consumidores. Entonces, claro, esos impuestos los gestionaba la Administración Central, concretamente el Ministerio de Hacienda en el diseño y la Agencia Tributaria en la gestión. Y esos impuestos se modificaron al alza. Pero los ingresos derivados de esas subidas de impuestos tenían que ser compartidos con las comunidades, porque el 50% del IVA y de los impuestos especiales va a las comunidades. ¿Pero qué hizo la Administración Central? Pues utilizando un apartado de un artículo de la ley, compensar esas subidas de ingresos con reducciones de uno de los fondos del sistema, de manera que el efecto financiero para las comunidades de las subidas de impuestos fue cero. Estamos hablando de cifras importantes. Estamos hablando de cifras que en los últimos años han representado 10 o 11.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades. Y conviene decirlo porque de esto se habla poco, pero ha estrechado el margen de maniobra para la defensa del gasto en funciones básicas del estado de bienestar de las comunidades autónomas. El caso de la Comunidad Valenciana
dentro de este marco general es de mayor dificultad por dos motivos. Ya partía de unos recursos inferiores a la media, por tanto, ya estaba, podríamos decir, ya estaba ajustada, porque su déficit, que existía antes de que llegara la crisis, no era por gastar más, sino a pesar de gastar menos. Y en segundo lugar, la llegada de la crisis le significó lo mismo que al resto de las comunidades, que es una reducción de ingresos y, por tanto, la necesidad de llevar a cabo un segundo ajuste. Yo digo en ocasiones que la Comunidad Valenciana ha padecido un doble ajuste, uno permanente y otro el que se produce durante los años de crisis como consecuencia de la crisis fiscal del sector público. ¿Y por qué en esas circunstancias la Comunidad Valenciana tiene más déficit y se endeuda más? Pues insisto, no porque gastara por encima de la media, sino porque ingresaba por debajo de la media. Entonces, a pesar de estar permanentemente sometida a ese doble ajuste fiscal, el déficit aquí ha venido siendo más importante y el endeudamiento acumulado es tan grande que resulta simplemente inasumible. Es decir, la Comunidad Valenciana no es financieramente viable si no se le da una solución al problema de la deuda acumulada, porque cuando se dice esto de representa el 44 o 45% del PIB, bueno, esto al final es una cosa muy abstracta, ¿no?, de economistas. Yo creo que se entiende mejor si decimos la deuda acumulada de la Generalitat equivale a 3 veces el presupuesto de la Generalitat de un año. A 3 veces. Y las cargas de la deuda, es decir, lo que se paga en forma de intereses, a pesar de que estamos en una situación ahora muy favorable desde este punto de vista, porque la manguera del Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés de la deuda pública y a través del mecanismo del FLA nos hemos enchufado a esas ventajas. La carga de intereses y de amortizaciones de la deuda que va venciendo representa una cifra que hace que eso sea la tercera consellería en importancia. Después de Educación y Sanidad, la tercera consellería es la deuda. Entonces, bueno, luego hablamos un momento de deuda, ¿no? Pero la situación es insostenible y es injusta. Es insostenible financieramente por lo que acabo de comentar, pero es injusta por dos razones. La primera es porque en el ámbito, vamos a ver, si uno cree, esta es la premisa, si uno cree que el acceso a los servicios públicos de los ciudadanos españoles se debe producir en condiciones similares, vivan donde vivan, entonces en un Estado descentralizado donde servicios públicos tan importantes como la educación, la sanidad o la protección social están en manos de las comunidades autónomas, hay que garantizar que todas ellas tienen unos niveles de ingresos similares. Si uno no cree en esto, pues el planteamiento es distinto. Si uno piensa que la igualdad de acceso a los servicios públicos se tiene que garantizar solo dentro de cada territorio, pero un territorio puede tener un nivel de acceso y otro territorio puede tener otro nivel de acceso, pues entonces, bueno, por ejemplo, en un Estado de corte confederal, las cosas se pueden entender así, o también puede haber Estados federales donde los compromisos de nivelación son bajos. Pero yo creo que en España hay varias razones para pensar que la mayoría de los ciudadanos no ven las cosas así y comparte un sentimiento de solidaridad entre los ciudadanos del conjunto de España. Una razón es que no venimos, este Estado cuasi federal no se ha construido de abajo arriba, sino que se ha construido por descentralización de lo que teníamos. Por tanto, llevamos mucho tiempo viviendo juntos y nos sentimos con ciudadanos en sentido, en muchas direcciones, todos. En segundo lugar, también porque la organización, la estructuración política de nuestro país hace que una mayoría de los ciudadanos voten a partidos que son de ámbito
español. Y por consiguiente, que no hacen planteamientos estrictamente limitados a los objetivos de un territorio determinado. Estas dos circunstancias, y en tercer lugar, porque la intensidad de los sentimientos de solidaridad depende de la orientación de los votantes hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el votante mediano, el votante que señala el centro de la distribución en nuestro país, se sitúa en el centro izquierdo. Y por tanto, los sentimientos de solidaridad son más intensos que si la mayoría de los votantes tuvieran una inclinación de otra naturaleza. Entonces, estos elementos hacen que, aunque sobre esto se pueden tener opiniones diferentes, si uno defiende, como sería mi caso, ¿no?, que la solidaridad tiene que plantearse desde una perspectiva del conjunto de España, entonces, bueno, si los servicios públicos están descentralizados, como decía en un momento, o se ofrecen recursos similares a las administraciones autonómicas, que son las que los tienen que prestar, o eso no va a ser posible. Entonces, si decimos que debe haber nivelación de las oportunidades, tenemos que decir a continuación que tiene que haber nivelación de los recursos de las comunidades. Y eso quiere decir flujos de solidaridad. Entonces, un sistema de financiación que tuviera mejores características, mejores propiedades que el actual, debería contemplar muchos cambios. Y el informe de la comisión de expertos en la que he participado, yo creo que en este sentido es ambicioso, pone encima de la mesa la práctica totalidad de los problemas que hay aquí, que son, por cierto, los que la comisión a la que también se refería Ismael, ¿no?, de los expertos nombrados por las Cortes Valencianas, pusimos encima de la mesa en el año 2013, ¿no? Porque, bueno, a base de trabajar bastante intensamente en el seno de la Comisión Estatal, realmente, no sin resistencia, casi todos los temas de la agenda valenciana están reflejados en el documento, no con la conformidad de todos, porque los votos particulares dan pistas de las batallas que ha habido dentro. No es que se cuente nada secreto de la comisión, porque basta con leerse los votos particulares para darse cuenta que allí en algunos momentos hubo debate intenso, por no decir otra cosa, ¿no? ¿Qué tendría que contemplar el nuevo modelo? Primero, fundamental, tiene que abordar el problema de la suficiencia de recursos para prestar los servicios públicos fundamentales que tienen encomendados las comunidades. Esta es una decisión política, no es una decisión técnica. Mi opinión pues es tan respetable como la de otro, pero no tiene más valor. Si queremos un estado de bienestar más amplio o más reducido, eso tiene que decidirlo en las instancias políticas los representantes de los ciudadanos. Pero si tomamos como referencia las comparaciones internacionales de cuál es nuestro nivel de estado de bienestar, si tomamos como referencia lo que pasa con las forales, si tomamos como referencia cuál ha sido la evolución del gasto público por habitante en la última década, si tomamos todo esto como referencia, la conclusión es la misma: faltan recursos. Faltan recursos. Segunda cuestión. Sería muy importante aprender la lección de lo que ha pasado durante la crisis. La fluctuación intensa de los recursos para prestar servicios públicos fundamentales es indeseable, porque eso significa que en unos años se crece muy rápidamente, pero en otros hay que encajar ajustes que no le gustan a nadie. Por tanto, el modelo debería tener esto en cuenta y, por ejemplo, en ese sentido se propone que se doten fondos de reserva y que se respeten reglas de gasto prudentes. Tercero, las comunidades autónomas tienen que tener más capacidad fiscal para resolver los problemas cuando se plantean, tienen que tener más capacidad normativa sobre los tributos. Y como tenemos el problema este de que en la imposición indirecta la Unión Europea no permite que haya diferencias entre comunidades, el informe de los expertos lo que dice muy bien, pero en el IVA, los impuestos especiales, definamos, como en el IRPF ya se hizo, dos tramos, uno central y otro autonómico, y
dejémosle a las comunidades que de manera colegiada puedan modificar el tipo autonómico. ¿Esto es complicado de hacer? Sí, pero la alternativa es no hacer nada, que es peor. Cuarto, hay que discutir sobre el reparto de los recursos entre los dos grandes niveles de gobierno, las administraciones centrales y las comunidades autónomas, atendiendo fundamentalmente a los servicios públicos fundamentales. ¿Qué ha pasado durante los años de crisis? Pues que las comunidades autónomas han perdido peso y lo ha ganado la administración central junto con la seguridad social. ¿Por qué? Porque sus competencias han resultado mejor protegidas que las de las comunidades autónomas. Quinto, las comunidades autónomas, claro que tienen que ser responsables de sus decisiones de gasto tomadas de manera autónoma. En esto consiste la autonomía. Yo decido gastar, pero también tengo que ser responsable de cómo financio ese gasto, y si quiero gastar más, tengo que estar dispuesto a pedirle a los ciudadanos, a los contribuyentes, que aporten más recursos. Pero, para discutir este asunto, primero hay que igualar el punto de partida. Lo que no vale es a una comunidad como la valenciana, que está en una peor situación, decirle que si quiere más recursos se los pida a los contribuyentes sin haber situado primero en el mismo nivel de recursos el que le corresponde en función de sus necesidades. Sexto, la solidaridad interterritorial tiene que ser aclarada. Es decir, no se puede mantener la situación actual, que no hay forma de entenderla, porque la Comunidad Valenciana tiene menos recursos, muchos menos recursos que otras, pero no porque sean ricas ni porque sean pobres, sino porque el resultado del modelo es confuso. De hecho, aquí hay un problema también importante, porque Cataluña ha insistido mucho, con razón, que es el asunto de la ordinariedad. ¿Qué dice en ocasiones representantes políticos o técnicos de Cataluña? Dicen, vamos a ver, una comunidad que tiene mayor capacidad fiscal porque es más rica, no debería acabar teniendo menos recursos por habitante que otra comunidad que no genera esos recursos por su nivel de renta. Bueno, es razonable. Lo que se puede decir es que el objetivo, para algunos, por ejemplo para mí, podría ser la nivelación completa. Yo no quiero que una comunidad tenga más recursos que otra si hace el mismo esfuerzo fiscal, ¿no? Pero la situación actual, en la que hay comunidades ricas que tienen más recursos y otras que tienen menos, y comunidades pobres que tienen más recursos y otras que tienen menos, es que no tiene ni pies ni cabeza, no responde a ninguna regla. Y esto, junto con la asimetría con las forales, se convierte en una fuente de inestabilidad continua. Y la última cuestión que el nuevo modelo tiene que resolver es reestructurar la deuda para que las comunidades puedan volver a financiarse en condiciones normales. ¿Qué quiere decir eso, en condiciones normales? Si una comunidad quiere gastar más de lo que ingresa, tendrá que recurrir al déficit y tiene que ser responsable del déficit que acumule. Pero, para poder recurrir al déficit, no se puede partir de unas condiciones de endeudamiento, como por ejemplo las de la Comunidad Valenciana, que, insisto, no se deben a que haya gastado más, sino a que sus ingresos cayeron como los de todas y además siempre estuvieron por debajo de la media. Entonces, en realidad, el nuevo modelo tendría que ser más autonomista, más equitativo y más suficiente que los anteriores. Y además, proporcionar un horizonte de viabilidad financiera a las comunidades en general y a la Comunidad Valenciana en particular. Estos rasgos podría decirse que conducen a decir, bueno, necesitaríamos un planteamiento del sistema de financiación autonómica que busque un equilibrio entre autonomía, suficiencia y solidaridad de carácter
federal. Es decir, donde sea posible recuperar la autonomía, practicar la solidaridad y resolver los problemas en un ambiente de cooperación institucional que, por cierto, no se ha dado en muchos casos. Este país tiene un nivel de descentralización típico de los países federales, pero le faltan instrumentos federales. Por ejemplo, no se puede pensar, el mundo cambia continuamente. Entonces, hay sorpresas, novedades todos los días. Unas son pequeñas y fácilmente asimilables y otras son muy grandes, como por ejemplo las que se han producido durante los años de crisis. Entonces, cuando se producen sorpresas, cuando aparecen problemas que no habían sido previstos, si hay instancias en las cuales esos problemas se debaten y se buscan acuerdos, las soluciones pueden ser mejores y más rápidas que cuando esas instancias no existen. En ese sentido, en España falta una Cámara de representación de carácter fundamentalmente territorial. El candidato, claro, debería ser el Senado. El Senado es una Cámara de segunda lectura, pero los debates territoriales, hay una Comisión General de Comunidades Autónomas que ha pasado muchos años sin reunirse, cuando había asuntos muy importantes que discutir. Y en segundo lugar, claro, si no existen esas prácticas de debate regular sobre los problemas, tampoco se va acumulando algo que es muy importante para resolver dificultades, que es una cierta experiencia de cooperación, eso que se llama a veces, es un capital de las sociedades, un capital social que ayuda a resolver problemas difíciles con un coste menor. En la práctica, ¿qué ha habido? Pues ha habido demasiada dependencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es la instancia donde los consejeros de Hacienda de las comunidades se encuentran con el Ministerio de Hacienda, pero ¿cómo funciona el Consejo de Política Fiscal y Financiera? En el Consejo de Política Fiscal y Financiera las decisiones se toman por mayoría y la Administración Central tiene 17 votos y cada comunidad autónoma tiene un voto. Por tanto, es muy fácil que el resultado sea el que quiera la Administración Central. Le bastaría con tener el apoyo de una comunidad autónoma. Por tanto, hay que cambiar, si queremos que sea creíble el proceso de formación de consensos en el ámbito financiero, para tomar decisiones que sean aceptadas por una verdadera mayoría, hay que cambiar las reglas de decisión, las reglas de votación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y desde luego hay que cambiar también el funcionamiento de la agencia tributaria, porque las comunidades autónomas son tan Estado como la Administración Central y una parte muy importante de sus ingresos, el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, que son compartidos por los dos niveles de gobierno, son gestionados por la agencia tributaria. La agencia tributaria, y a mí personalmente, y a la mayoría de los expertos, nos parece bien que no se fraccione la gestión tributaria, porque hay economías de escala y de información que tienen que ser aprovechadas, y mira que hay terreno también para mejorar en el ámbito del fraude, etcétera. Podríamos decir que solo faltaría que encima hubiera 17 administraciones tributarias en impuestos que tienen tantas conexiones como estos grandes impuestos, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser es que la agencia tributaria, como su propio nombre indica, es una agencia, es decir, es una organización que trabaja para alguien, pero trabaja para dos niveles de gobierno. Lo que no puede ser es que trabaje para dos pero mande uno. Entonces, cuando uno mira la participación de las comunidades en los órganos de gobierno de la agencia, pues sobre el papel aparecen unas cosas y en la práctica la realidad es otra. La realidad es que la dependencia orgánica y funcional de la agencia tributaria de la Administración Central es decisiva. Bueno, todo esto, voy acabando. Todo esto es una colección de problemas muy grande. Entonces se puede tener
la siguiente reacción frente a ello. Bueno, esto es tan complicado que esto no hay forma de arreglarlo. No, esto se puede arreglar, pero hace falta voluntad política de abordarlo. ¿Y cuál es el voluntad política para qué? Pues para conseguir articular los múltiples intereses que existen en este terreno, que hay que saber que no son los mismos. No son los mismos los de la Administración Central y los de las comunidades, los de unas comunidades y los de otras. Pero bueno, es que ese es el espacio de la política, ¿no? Pues que entre los votantes de las diferentes opciones, incluso de cualquier opción, no hay distintas preferencias. Es que no consiste en eso la grandeza de un sistema democrático, que es la capacidad de articular las preferencias, de agregar, de hacer compatibles las preferencias. Y el argumento fundamental para abordar los problemas importantes es que negarlos o, una vez reconocidos, aplazarlos o solucionarlos en falso, no los elimina. No los elimina. Por lo general los hace crecer. Y yo creo que la experiencia de estos 10 años es una buena experiencia en este sentido. Incluso de los años más recientes. El modelo de financiación actualmente vigente se aprobó en el año 2009. Por tanto, tenía en principio una vigencia de 5 años, 9, 10, 11, 12, 13. En el año 2014 se podía haber reformado. Se dijo que, como estábamos en una situación muy difícil en cuanto a recursos, no era el momento. Pero claro, 2014, 2015 y 2016 han sido años de crecimiento de la economía, y 2017 también, de la economía y de los recursos. Os puedo asegurar que si en el año 2014 se hubiera hecho una reforma del sistema prudente, el crecimiento de recursos de estos últimos 4 años podía haber permitido perfectamente financiar una fase transitoria y ahora tendríamos una situación muy diferente. Por tanto, la gravedad de los problemas es una razón adicional de peso para abordarlos, no para aplazarlos, ¿no? Y, evidentemente, para la Comunidad Valenciana, que no se aplace más es una necesidad imperiosa por 2 motivos. Primero, porque cada año que pasa seguimos discriminados, y segundo, porque cada año que pasa llevamos la mochila de la deuda acumulada en el pasado, que en algún momento tenemos que descargarnos, porque si no, la vamos a seguir llevando en el futuro, ¿no? Sobre este tema, en la comisión de expertos hubo mucho debate, y fue uno de los puntos, quizás uno de los pocos puntos, porque se consiguió a base de discutir muchas horas, ¿no? Y se consiguió consensos en muchos aspectos, pero en este no lo hubo, ¿no? Y hubo 2 posiciones, una que fue mayoritaria y otra minoritaria, pero en absoluto insignificante, que abanderó la Comunidad Valenciana y que quedó reflejada en un voto particular que yo hice sobre esta cuestión. Vamos a ver, todos los expertos reconocen que la deuda de las comunidades necesita ser reestructurada. ¿Qué quiere decir reestructurada? Pues que hay que discutir en qué plazo se podría pagar y en qué condiciones se podría pagar. Pero algunos dijimos sí, pero esa reestructuración para algunas comunidades en particular tiene que ir más allá y tiene que plantear mecanismos de condonación, compensación o quita. A muchos expertos esto no les gusta porque dicen que compensar una deuda en la que ha incurrido cualquiera es una invitación a que una vez te la han compensado te vuelvas a endeudar. Es lo que los economistas llaman o llamamos el riesgo moral, ¿no? Esto es como yo me hago un seguro contra incendios y a continuación, como si tengo un incendio que pagará será la compañía, pues soy menos cuidadoso con las cerillas cuando las tiro. Pero claro, ¿es este el origen de la deuda valenciana? ¿Ha sido el comportamiento imprudente? No, por lo que yo planteaba en mi voto particular. No. Vamos a ver, es que en muchas comunidades la acumulación de deuda no es porque hayan gastado en años en los que no había recursos mucho, no, se han ajustado. Y en el caso valenciano
es que lleva gastando por debajo de la media durante todo el tiempo. Por tanto, este no es el argumento. Aquí no se aplica el riesgo moral. Otra cosa es que, evidentemente, cuando se solucione, si se plantea la solución del problema, se tenga que hablar de condiciones para que esos mayores recursos, esa eliminación de la mochila, no conduzca a comportamientos imprudentes. Yo, sobre esta cuestión, habrá gente que no le gusta que se digan estas cosas, pero lo tengo muy claro, también por razones profesionales. Yo creo que la obligación de un profesor de economía o de un economista o una persona que tenga una mínima cultura financiera es recomendar prudencia. Porque además, los años de crisis nos han mostrado el altísimo precio que a veces se paga por no haber sido prudentes. Que es más difícil echar marcha atrás que no frenar a veces la marcha hacia adelante. En todo caso, bueno, este es un asunto que sin duda se va a poner encima de la mesa y que para la Comunidad Valenciana es también muy importante. Forma parte del paquete de lo que tendría que ser la solución. Pero la Comunidad Valenciana, y termino ya, no resolverá su situación si no tiene capacidad de evitar nuevos aplazamientos y de evitar falsas soluciones. Es decir, no resolverá su situación si no consigue que el modelo cambie en profundidad. Y para eso nos tenemos que apoyar en tres pilares, ¿no? El primero es hacer propuestas técnicas solventes. Ahora la Comisión de Expertos de las Cortes Valencianas está preparando un segundo informe que haremos público en breve, que en muchos casos reafirma lo que dijimos en el año 2013, pero tiene en cuenta lo que ha pasado en estos 4 años y lo que han dicho los expertos de la otra comisión. Pero ese informe tiene que ser técnicamente solvente. ¿Por qué? Porque si no, no lo admitirá nadie. No podemos pedir la luna o cosas que no... Esto tiene si tú lo haces así, tiene un recorrido de 50 centímetros, ¿no? Y lo que importa es que, pues eso que empezamos a conseguir, y yo creo que es un motivo para que sigamos empujando, ¿no? Y es que ya se reconoce en muchos sitios, en muchos lugares de España y desde luego en Madrid, cuál es la situación de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el segundo pilar tiene que ser la capacidad de influencia y de negociación del gobierno valenciano, porque hay un espacio político decisivo en el que el papel del gobierno valenciano será el decisivo. Y el tercero tiene que ser la percepción de la fortaleza y el respaldo político y social a las iniciativas del gobierno. Yo creo que se dio un paso importante cuando después de ese primer informe de la Comisión de Expertos, no inmediatamente, pero sí después, hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales de que este es un problema de todos, y yo creo que continuar en esa dirección, que no se quiebre la unidad, es muy importante, porque por cualquier grieta vamos a perder algo, ¿no? Si se dan estas características y conseguimos que el modelo de financiación sea distinto, incluso aceptando que a lo mejor no alcancemos los objetivos que cualquiera de nosotros tendría en mente, pero si conseguimos mejoras sustanciales, entonces la Comunidad Valenciana podrá recuperar una autonomía real que ahora no tiene. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el nivel de gasto y el nivel de actuación de las políticas de la Generalitat? Pues como tiene menos recursos, para proteger los servicios públicos fundamentales, dedica una parte mucho más importante de su presupuesto a educación, sanidad y protección social. Y lo que le queda para el resto, en estos servicios, por ejemplo, en sanidad, estamos en gasto ligeramente por encima de la media. En educación estamos ligeramente por debajo y en protección social estamos bastante por abajo, porque el despliegue del sistema de dependencia aquí ya se hizo en unas condiciones muy malas. Pero entonces, ¿y qué pasa con el resto? Bueno, con el resto está la política de infraestructuras, la de apoyo a las empresas, la I+D+I, la cultura, etc. Bueno, ahí estamos casi en un 50% por debajo de la media, en gasto per cápita, ¿no? Por tanto,
no se puede hablar en estas condiciones de una autonomía real en el sentido de capacidad de tomar decisiones. Esto tiene que cambiar no porque queramos privilegios, sino porque lo que queremos, lo que exigimos es que se acabe con la injusticia que venimos padeciendo. Y nada más. Muchas gracias.